Hoy es una reflexión de Navidad y quisiera que en el desarrollo del tema ubicaras bien a tu familia, la del primer círculo, la familia extendida, esto es la del segundo círculo, y la vayas ubicando porque es una gran oportunidad que Dios nos da para reunirnos. Nosotros celebramos a Jesús porque lo tenemos y tenemos a Jesús porque lo necesitamos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Esta es el eslogan de este mes en Amistad La Paz. Celebramos a Jesús porque lo tenemos y lo tenemos porque lo necesitamos. Entonces la reflexión va a ir orientada en lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 9 y quisiera leer lo que dice el verso 6, porque de esto vamos a sacar 5 puntos que vamos a intentar de poner en práctica en nuestras reuniones de Navidad. Y Navidad no solamente va a ser el 24 por la noche, también puedes hacer post Navidad y antes de Navidad. Entre más, curiosamente el pueblo de Israel, sus fiestas iban por 7 días. Entonces tú puedes hacer una fiesta de 7 días celebrando a Jesús. ¿Estás conmigo? Dice, pues nos ha nacido un niño, hijo nos ha sido dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero, Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. En este sentido vamos a ir abordando el tema y quisiera que me ayudaras a orar para que toda esta reunión esté en control el Espíritu Santo, que la palabra que emitamos sea de bendición para tu vida y para mi vida. Acuérdate, la palabra es como un péndulo, va, pero también viene. Entonces el propósito de esta reunión es que nosotros salgamos edificados. Señor Jesús, gracias por tu presencia. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo tome el control de todo lo que hemos de exponer y que al final de la exposición tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Muy bien, el punto número 1 dice: Navidad es un tiempo de gran gloria. A mí normalmente me gusta mucho este tiempo, con él puedo analizar lo realizado, cómo fue el año. Me gusta mucho la fiesta de Navidad y lo tomo para mí. Y el profeta Isaías en el verso 1 del capítulo 9 dice: el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en tierra de densa oscuridad brillará una luz. El profeta Isaías estaba diciendo esto 700 años antes de la venida de Jesús, que vendría a la tierra una gran luz, y la luz llegó a través de Jesucristo en el pesebre. Llegó, se cumplió la palabra, y con esta luz dice la Escritura que ha quebrantado el yugo de esclavitud. Esta parte va en lo personal. Tú no tienes ya por qué ser esclavo, porque la luz ya vino a tu vida y tienes que intentar todo el tiempo vivir en libertad y no apretarte en la esclavitud. Y muchas veces son las desviaciones que nosotros como personas tenemos y por eso nos vamos a la esclavitud. Pero Jesús nos quiere verdaderamente libres, y cuando esto pasa dice que el pueblo se alegra en Dios, como la gente se goza cuando ve la cosecha. Es motivo de alegría cuando tú vas y cosechas y ves los frutos de todo el esfuerzo de lo plantado, lo puedes ver en la cosecha. Entonces hay una gran
una gran alegría. También el punto número 2 dice que rompió la vara del opresor. Esto es, te hace libre, y todos los que están en tu entorno que se vuelven opresores de ti también han sido derrotados. Se ha roto esa vara del opresor. Debe de quedar bien claro en nuestra mente, porque a veces estamos subyugados o no nos damos cuenta y empiezan a salir ciertos miedos porque el opresor está ahí. Pero Dios dice que tus adversarios, tus enemigos ya han sido derrotados, su vara ha sido rota en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros seguro tiene una historia de Navidad. Será diferente entre unos y otros, pero en esta mañana yo quiero compartirte la mía, mi historia de Navidad. Cuando hace muchos años que no conocía de Dios, mi mamá tenía ese hábito de reunir a todos los hermanos. Somos 7 hermanos, y a veces también venía la familia extendida, venían los primos y venían los sobrinos, los tíos, etcétera. Se hacía una reunión bastante grande, pero no solamente era el hecho de reunirnos. Cada uno de nosotros veníamos con una carga. Algunos habíamos pasado un año financiero bastante mal, algunos otros estaban embroncados entre unos y otros. ¿Pasa esto en las familias o yo estoy exagerando? O quizá este tópico en que cuando Dios pone en tu corazón caminar bien y prosperar, empiezan a llegar tus hermanos, de los que casi no te ven, y luego te piden prestado. ¿Alguien le ha pedido prestado entre la familia? Y luego, que lo peor es que no te paga. Y algunos tienen desviaciones en sus hábitos de relaciones entre hombres y mujeres, etcétera. Hay un caldo de cultivo ahí enorme. Y sabes que cuando mi mamá hacía esto, los que le debían a otro, pues sentían pena y no iban. Y al que le debían nada más estaba esperando para golpearlo, ¿no? Y decirle, ¿por qué no me has pagado? Y todo esto terminaba la cena de Navidad. Muchas veces era una reunión en donde estábamos ahí juntos, pero no estábamos unidos. Y empezaban a relucir los problemas, y empezaban a relucir la amargura que cada uno de nosotros traía en el corazón, y caíamos todos en exceso en la reclamación, exceso en el griterío. Mi papá se ponía también, le aparecía lo verde de Hulk, porque llegábamos tarde, o porque no habían hecho X o Y platillo porque así habían quedado, etcétera, etcétera, etcétera. El asunto está que con esos excesos, al final de la Navidad, todo había sido un verdadero caos. Y algunos caímos en el exceso y quisimos seguir a Pedro Domecq, ¿verdad? Pues ya, todo esto está mal. Ok, bueno, nada más pasaba en mi casa. Yo sé que allá, desde aquí todos se ven santos, Entonces, ese caldo de cultivo no estaba llevando la esencia de la Navidad. ¿Estás conmigo? Pero un día vino Jesús a mi vida y las cosas cambiaron. No en mi casa, en mí cambiaron. Y decidí llevar un recorrido para marcar el tono correcto de la Navidad. ¿Estás conmigo? Cuando recibes a Dios, puedes empezar a marcar el tono de la Navidad.
que llegue nuevamente a la mesa y en lugar de que dominen y ganen los excesos, que domine y gane la convivencia en un buen partido de fútbol americano o soccer o tenis o carreras o lo que tú quieras, o una reunión de cualquier cosa, de cualquier juego de mesa. Que empiece a dominar el espíritu de la Navidad, y de eso se trata esta plática. Hay 5 cosas que Isaías nos marca en la profecía de lo que significa el Hijo que nos ha sido dado. Dice, ha nacido un niño. Un niño se refiere, cuando vas a la parte histórica en el griego, niño significa uno igual a ti, humano. Esto es, y después el Hijo nos fue dado, quiere decir que fue entregado a alguien más. Esto es, el Hijo de Dios nos fue entregado. Entonces, y hay esta pequeña marca. Galilea fue de los territorios que los asirios tomaron en aquellos tiempos de Jeremías, cuando el pueblo de Israel fue cautivo. Era las 2 tribus del sur, pero también las del norte fueron cautivas. Fíjate bien en esto, ahí es donde empieza la esclavitud del pueblo de Israel. Y después, 700 años después, Jesús viene a la tierra. ¿En dónde? En el mismo lugar, en Galilea. Esto quiere decir que la cautividad, fíjate esta referencia importante, la cautividad llega en Galilea, pero también viene la libertad en Cristo Jesús. Qué cosas tan padres hace Dios, ¿no? Allá te cautivaron, allá fuiste esclavo, pero ahí mismo vas a ser libertado. Entonces te voy a llevar, dice el verso que leímos en el origen, que un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, el gobierno descansará sobre sus hombros. Es el primer punto que vamos a tomar. El gobierno va a descansar sobre sus hombros. Significa que el gobierno de Dios, el gobierno de Jesús, es un gobierno totalmente espiritual. No es un gobierno material, pero todo lo espiritual se desarrolla, se gesta primero para dar a luz al gobierno material. Siempre las cosas son así. Y dice esta parte de la escritura que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué significa? Que el gobierno espiritual, cuando llega a tu vida, empieza a poner orden, porque hay desorden muchas veces en el pueblo de Dios, en las ciudades, en los países, en el mundo hay desorden, y solamente un gobierno espiritual puede venir a poner orden. Si yo pudiera dar una definición de Dios, sé que Dios es espíritu. Y lo puedo definir así, que Dios es el espíritu infinito y profundo, de donde tienen el manantial todas las cosas, su sostenimiento y su fin. Esto es, no quiero decir que ahí puedo englobar a Dios, porque Dios es inmenso, pero para enfocarme en que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces, esto es la muestra de que Dios vino tomando control y tiene autoridad. Y después Dios te da a su Hijo, a ti, en lo individual. ¿Qué quiere decir cuando recibes al Hijo de Dios? Que también ya tienes autoridad y empiezas a caminar el territorio porque dice que la Escritura que cree en el Señor Jesús y serás salvo tú
y toda tu casa. Entonces empieza a caminar. En esta Navidad empieza a caminar el territorio. Solamente manifiéstate como hijo de Dios y Dios va a empezar a poner tono. Bueno, no todas las familias son igual que la mía. La mía era un desastre. Quizá la tuya es de las modernas. El domingo pasado vimos una escena ahí en donde el papá estaba en la computadora mandando emails, ¿ok? Y la mamá por acá en el teléfono y los hijos en el Face, ¿no? Esas son las nuevas familias. No permitas que en esta Navidad, en este tiempo, te corten la oportunidad y la bendición de tener cerca a tu primo, de tener cerca a tu tío, de tener cerca a tu hermano. Aprovecha esa gran oportunidad, no permitas que nadie te quite ese privilegio, porque lo cambies por el Face. ¿Cuántos cambiarían a su mamá por el Face? Algunos quisieran, ¿no? O a su papá, o a su primo. Algunos quisieran, pero de eso no se trata. Vamos a ir cambiando. O quizá tú ya eres de las familias arraigadas que conocen de Dios de hace mucho tiempo, pero en el proceso has sufrido una infección. Hay infecciones espirituales. Puede ser, analízalo, que tantos años festejando la Navidad, todo es igual, y te vas alejando y vas perdiendo el entusiasmo. ¿Sabes por qué? Porque te estás alejando también del tono que le tienes que dar a la Navidad. Estás festejando el cumpleaños de Jesús, el hombre que cambió la historia, y ese es motivo de celebración. Celebramos a Jesús porque lo tenemos, y lo tenemos porque lo necesitamos. ¿Estamos? Muy bien. Después dice en el otro punto es que es maravilloso consejero. Te voy a leer una parte de la escritura que está en Proverbios 3 del 1 al 8. Escúchalo y medita en él. Dice: hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado, guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Toma nota aquí. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio, escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Como mexicanos necesitamos una buena reputación. Te lo dejo ahí. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino a tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. De este texto quiero sacar dos puntos que me parecen relevantes. La Biblia habla poco de lealtad, pero creo que es algo en el que debemos ahondar en conocimiento. La bondad, incluso está escrito en un salmo que Dios es bueno, esa se manifiesta más, pero la lealtad es algo que ya viene en ti y se combina con tu voluntad. El ejemplo más grande de lealtad que nosotros podemos conocer es exactamente el de Dios, que envió a su Hijo en beneficio tuyo y mío para tener salvación tú y yo.
Cuando nosotros hablamos de ese tipo de dar, ahí implícito está algo que se llama amor. Dios dio a su Hijo por amor a ti y a mí. ¿No está padrísimo eso? Y sabes una cosa, su lealtad es totalmente pura. Hay lealtad que no es tan pura, es una referencia. Es por ejemplo, si a ti te pagan 10,000 pesos por un trabajo, vas a trabajar, vas a hacer tu lealtad hasta que llegue a 10,000 pesos. Pero si quieres meterle un poco del amor, vas a hacer un trabajo que valga 50 y a tu patrón se lo vas a dejar en 10. Se llama lealtad pura. Y sabes, Jesús o Dios dio a su Hijo Jesús para bendición de nosotros. Mostró su lealtad pura y la selló con sangre en la cruz del Calvario. Es estupendo. Él permanece fiel, siempre va a ser fiel y va a ser leal hasta la eternidad. Y quizá en este tiempo de Navidad nosotros debamos corresponder un poco a esta lealtad. Primero, manifestando a nuestras familias que conocemos de Dios y compartir de lo que tenemos en el corazón. Nos estamos haciendo leales con Dios. Y luego empieza a practicar esta Navidad. Si no ha avanzado tanto la bondad, pregúntale a Moy cómo se hace esto del servicio. ¿Cómo entrega tanta bondad todo el tiempo? Esto es tiempo de practicarlo en nuestra Navidad. Es un consejo de parte de Dios. Y luego el punto número 3 dice que Dios es poderoso. Él es omnipotente. Si estuviéramos realmente conscientes del poder que Cristo nos da, nada nos podría intimidar. ¿Estás conmigo? Si supieras todo el poder que Dios nos da, nada nos podría intimidar. Y podrías usar las escrituras que ya te conoces: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es un poder para agarrar y aventar bombas atómicas y misiles y nada de esto. El poder que Dios da, lo quiere manifestar en la vida de los hombres y de las mujeres. Quiere que con su poder tú te desarrolles en toda la inteligencia que tienes, en todos los talentos, en todas las habilidades, en toda la sabiduría. ¿Cuántos necesitamos sabiduría? Sabes que para que una mujer pueda tratar bien a su esposo, los que están casados, necesita como 2 kilos de sabiduría. Pero los hombres, no sé si está Pati por acá, para poder atender bien a su esposa necesita toneladas de... ¿Sabes que el hombre es el que lleva la paz de Dios a la casa? Si tú llevas la paz como varón, se permea. Y de veras, se los digo en serio, hay que ser sabio para tener contenta a tu esposa, para que siempre sonría. Entonces, el poder de Dios, eso es lo que hace en la vida de los hombres y de las mujeres, potenciar eso. Por ahí dicen los estudios que solamente usamos el 10% de nuestra capacidad, porque a veces tenemos miedo de explotar en nuestros talentos. Y eso creo que lo tenemos que intentar, porque el hombre y la mujer se necesitan realizar. Si no se realizan, hay frustración, y Dios no quiere un pueblo de frustrados.
Quiere un pueblo lleno de victoria. ¿Estás conmigo? Muy bien. Después dice que Él es el Padre eterno. Esto es, Él es el alfa, Él es la omega, Él es el primero, Él es el último. Cuando tú conoces de Dios, te estás montando en la eternidad que empieza desde ya. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura dice que estaremos aquí en esta tierra 70 o 80 años los más robustos. Y sabes que un conflicto en las mesas y ya en los que estamos ahí a la mitad de la carrera es la pregunta: ¿y cómo la sociedad se desconcierta, que no sabe qué es lo que va a pasar cuando Dios decida levantarte de esta tierra? ¿Qué va a pasar en el primer segundo que Él decida: Rafaelito, hasta aquí? Son dudas que hay. La gente llora. Y si nosotros tenemos la verdad de Dios, sabemos que Dios es el Padre eterno. Esto es que nosotros, cuando nos vayamos de esta tierra, nos vamos a ir a la eternidad, a vivir una eternidad con Él. No habrá más llanto, no habrá más dolor. Está padre esto. Eso es lo que le tienes que transmitir. Que se acaben los miedos, que se acaben esas situaciones de duda. ¿Qué pasará con mi vida? Todos un día, como el profeta, vivió 700 años antes de Cristo. Esto es, lleva 2718 años fuera de esta tierra y sigue viviendo a través de la Escritura y en nuestros corazones. ¿No está padrísimo? ¿No quieres escribir Primera de Alejandra 1 en tu casa, o Primera de Toño 1? La puedes escribir con estas manifestaciones. Es tiempo de dar entregables. Nos gusta entregar poco, pero es tiempo de entregar la bondad, es tiempo de entregar el amor, es tiempo de entregar el esfuerzo, es tiempo de ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque tenemos un legado que dejar. Después dice que Él es el príncipe de paz. Aquí esta congregación se llama Paz, porque representa paz. ¿O no estás respirando paz? ¿O no está el Espíritu de Dios apapachándote ahí? Dice Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz no es como la que el mundo da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El estado de contentamiento que todos tenemos que practicar, el estado de plenitud en donde debes vivir para cuando quieres tomar una decisión sobre qué negocio emprender, o con quién me voy a casar, o qué carrera voy a estudiar. Fíjate, está padrísimo. Como hombres nosotros podemos dar herencia a nuestros hijos, le darás todo lo material. Pero la esposa del hijo o el esposo de la hija solamente lo puede resolver en manera perfecta Dios. Luego nosotros ahí andamos metiendo la nariz, ¿no? Con hija, no, con hija. Ese asunto solamente lo resuelve Dios para que tu media naranja embone, sea la adecuada. Y eso solamente se resuelve cuando tu corazón tiene paz. Dice el Salmo 34, dice que debes conocer la paz y seguirla. Y puede ser literal. Si vienes acá a paz, sigue a los de paz. ¿No? Aquí vamos juntos, aquí nos echamos la mano los unos a los otros, porque la paz no tiene que ver con ninguna situación exterior.
tiene que ver con una condición interior. En el reposo de Dios, para eso es este día, para que venga el reposo de Dios a tu corazón. Respira profundo. Cuando Dios, el poderoso, el maravilloso consejero, el Padre eterno, el príncipe de paz, gobierna nuestra vida, nos da los recursos que necesitamos para cada situación. Si Él tiene el control de todo y Él es bueno y es poderoso, ¿cómo a qué debo temer? Entonces, Jesús es el motivo de nuestra Navidad. Lo celebramos porque lo tenemos, y lo tenemos porque lo necesitamos. Vamos a levantar nuestra mano derecha. Vamos a decir, lo celebramos todos porque lo tenemos, y lo tenemos porque lo necesitamos. Amén. Te quiero llevar a una oración. Vamos a ponernos alineados a la fe. Si tú vienes por primera vez, nunca has estado por aquí, etcétera, y quieres abrir tu corazón para que estos puntos que vimos, que es la personalidad de Dios manifestadas por el profeta, venga a tu corazón. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo te quiero invitar a que hagamos esta oración. Señor Jesús, repite conmigo. Señor Jesús, muchas gracias por la oportunidad que me has dado de venir aquí, a esta casa, a escuchar de tu palabra, a escuchar del perfil de tu bondad. Quiero abrir mi corazón para que habite en él toda la autoridad del Hijo, el consejero maravilloso, el Dios poderoso, el Padre eterno, el príncipe de paz. Quiero que reines aquí, en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén.